lo más salvaje que hemos encontrado dentro del Sol, y aún no sabemos cómo sigue ardiendo. Bienvenido al horno del universo. Prepárate para conocer lo que jamás deberías mirar fijamente, porque hoy, en Espacio Flipante, vamos a entrar al mismísimo corazón del Sol. Pero antes de eso, imagina esto: una anomalía jamás vista por los astrónomos, detectada en su núcleo, algo que nadie se atreve a mencionar todavía. ¿Qué han encontrado exactamente? Lo sabrás al final, así que quédate, suscríbete y agárrate fuerte. El Sol, esa bola incandescente que parece tranquila en el cielo, es en realidad una locura nuclear constante. En su centro, donde se alcanza una temperatura que haría que cualquier horno terrestre pareciera un refrigerador de camping, ocurre una danza de partículas subatómicas que desafía la lógica. ¿Qué tan caliente? Pues cálmate, porque estamos hablando de más de 15 millones de grados Kelvin. Ni siquiera las bombas termonucleares de la Tierra podrían competir con esa energía. Ahí, en ese infierno elegante, ocurre la fusión nuclear. Átomos de hidrógeno se estrujan unos contra otros hasta convertirse en helio. Pero no se quedan tranquilos, no. Liberan energía en el proceso. Muchísima. Tanta que un segundo de producción solar podría alimentar a toda la humanidad durante cientos de miles de años. Pero claro, nosotros preferimos seguir usando petróleo. Genial decisión. Y aquí viene lo realmente retorcido. La luz que ves del Sol, esa que te calienta la cara por la mañana, es vieja. No vieja como tu móvil de hace 5 años. Vieja como una carta que nunca llegó. Porque los fotones que nacen en el núcleo del Sol tardan decenas de miles de años en salir a la superficie. Van chocando con partículas, perdiendo camino, desviándose. Es como intentar cruzar un estadio lleno con los ojos vendados y sin GPS. La física detrás de esto es tan extraña que algunos la han llamado el tráfico más lento del universo. Nada de eso se ve a simple vista, pero ocurre constantemente. Mientras tú desayunas, te duchas o gritas en el tráfico porque alguien no puso el intermitente. Y ese detalle, ese retraso cósmico, nos recuerda que el universo no tiene prisa. Pero sí guarda secretos, muchos, y los científicos solo han empezado a rascar la superficie de nuestro astro rey. Cuando el Sol lanza fuego, y tú estás en medio, olvida todo lo que sabías sobre tormentas, porque cuando el Sol decide estornudar, el universo entero se entera, y tú también, aunque no lo notes. Las erupciones solares no son simples explosiones de plasma, son insultos colosales dirigidos a la tecnología humana, con toda la elegancia de una llamarada de millones de kilómetros. Sí, millones. No exageramos, porque aquí no se trata de poesía cósmica, sino de realidad ardiente. Estos eventos, conocidos como eyecciones de masa coronal, ocurren cuando los campos magnéticos del Sol deciden pelear entre ellos, y el resultado, una onda expansiva de partículas cargadas que viajan por el espacio a velocidades que harían llorar de envidia a cualquier piloto de pruebas. Cuando uno de estos monstruos apunta a la Tierra, lo sentimos. Satélites fallan, las comunicaciones se vuelven locas, y si tienes suerte, puedes ver auroras bailando en los cielos del norte, como si el planeta estuviera celebrando su propia condena con fuegos artificiales. Ahora bien, lo realmente curioso es que todo esto empieza con una simple mancha. Así es. Las mismas manchas solares que ves en las imágenes con forma de pequeñas cicatrices oscuras son, en realidad, epicentros de caos. Y si creías que el Sol era una bola uniforme y apacible, es porque nunca lo has mirado con una lente ultravioleta extrema. Es como pasar de ver un charco tranquilo a descubrir un océano con tsunamis invisibles. Durante uno de los picos de actividad solar más intensos de las últimas décadas, estas manchas fueron las responsables de lanzar material solar que alcanzó la Tierra en menos de 2 días. ¿Te parece poco? Para una distancia de más de 150 millones de kilómetros, eso es casi teletransporte con mala leche incluida. Pero claro, como buenos humanos que somos, decidimos poner satélites justo en la línea de fuego. Y cada vez que el Sol tiene uno de estos arranques de ira, es como jugar a la ruleta rusa con nuestra red eléctrica. ¿Y qué hacemos para protegernos? Básicamente, rezar y apagar cosas. Así que la próxima vez que mires el cielo pensando en vacaciones soleadas, recuerda que ese punto brillante en realidad es una bola furiosa de plasma tratando de electrocutarte con estilo. El Sol también tiene clima, y es peor que el tuyo. Creías que el clima era un problema exclusivo de la Tierra, ¿verdad? Que si huracanes, que si olas de calor, que si nevadas traicioneras. Bueno, resulta que nuestro queridísimo Sol también tiene su propio clima y es 1000 veces más temperamentado. Pero no hablamos de lluvia o viento, sino de tormentas solares,
agujeros coronales y vientos que harían volar no solo tu sombrero, sino probablemente también tu satélite favorito. Los agujeros coronales, por ejemplo, no son grietas físicas. Son zonas donde el campo magnético del Sol está tan desordenado que se abre al espacio, permitiendo que el viento solar escape a toda velocidad. Estos vientos son corrientes de partículas que viajan a cientos de kilómetros por segundo. Cuando apuntan a la Tierra, tenemos un cóctel perfecto para el caos, auroras hermosas y apagones muy poco románticos. Y aquí entra una joya del absurdo cósmico, la lluvia solar. Sí, el Sol también tiene lo suyo, pero no te confundas. No hablamos de gotas de agua ni arcoíris. Hablamos de plasma, ese material que te freiría antes de poder decir sombrilla. Este fenómeno llamado lluvia coronal ocurre cuando una parte del plasma eyectado no logra escapar del campo magnético solar. Se enfría y vuelve a caer, formando cascadas brillantes de material incandescente. Y sí, los científicos lo encuentran poético. Otra rareza solar son las espículas, pequeños chorros de plasma que brotan como géiseres hacia la atmósfera. Lo fascinante, y un poco insultante, es que estas estructuras aparecen, se disparan y desaparecen en minutos, a velocidades que hacen que cualquier coche deportivo parezca un triciclo oxidado. Hasta hace poco, nadie entendía cómo surgían. Luego descubrieron que las partículas neutras del plasma, esas que todo el mundo ignoraba, eran las culpables, las mismas que ni siquiera tienen carga eléctrica. Ahí las tienes, robándose el protagonismo como estrellas inesperadas de un drama espacial. Y por supuesto, todo este espectáculo ocurre constantemente, sin pedir permiso ni disculpas. Nosotros, simples habitantes de un planeta insignificante, observamos desde la distancia, esperando que la próxima tormenta solar no decida convertir nuestros dispositivos en decoración vintage. Porque el clima del Sol no entiende de vacaciones ni previsiones. Es caprichoso, brutal y absolutamente impredecible. Y lo peor, aún no sabemos todo lo que puede hacer. Lo que encontraron dentro del Sol y no quieren explicarte. Llegamos al momento que muchos estaban esperando. Y no es una exageración de Tertuliano cósmico. Es algo que los científicos apenas han empezado a mencionar entre líneas, con esa expresión de, sí, lo vimos, pero mejor no hablemos mucho del tema. Porque cuando apuntaron sus telescopios al interior del Sol, usando los modelos de helioseismología más avanzados, se toparon con un patrón que no encajaba con absolutamente nada de lo que se esperaba. Nada. Primero, una breve aclaración. Los humanos no podemos ver el núcleo del Sol con telescopios normales, ni siquiera con los de última generación que parecen salidos de una película de ciencia ficción, pero hay un truco: las ondas sísmicas. El Sol vibra, se agita, retumba como una campana demencial de plasma, y al analizar esas ondas, podemos ver cómo es su interior, o al menos eso creíamos. Lo que se descubrió fue un conjunto de oscilaciones que parecían proceder de una región que no debería existir. Un bache en la zona radiativa, con una frecuencia inexplicable. En lugar de propagarse suavemente, como siempre se ha supuesto que ocurre en esa capa interna, las ondas se reflejaban como si algo más denso, más compacto, estuviera allí dentro, como si en el núcleo hubiera una estructura distinta. ¿Materia degenerada? ¿Una especie de estrella muerta dentro del Sol? No hay respuestas claras. Lo cierto es que, desde ese hallazgo, muchos investigadores han empezado a cuestionar la simplicidad del modelo estándar del Sol, y algunos, los más osados, han llegado a sugerir que podríamos estar hablando de una anomalía gravitacional interna. ¿Un núcleo doble? ¿Un objeto colapsado atrapado desde su formación? Las teorías están sobre la mesa, y todas suenan igual de ridículas y posibles. Pero claro, decir esto en voz alta implica admitir que llevamos siglos observando nuestra estrella sin comprender del todo qué ocurre en su interior. Y a la ciencia no le gusta reconocer que se ha quedado corta, mucho menos cuando se trata del astro que mantiene vivo todo nuestro sistema. Así que la próxima vez que mires el Sol, recuerda esto. Puede que estemos orbitando algo mucho más misterioso de lo que jamás imaginamos, y si no lo sabemos, no es porque no miremos lo suficiente, es porque tal vez el Sol no quiere que lo entendamos. Gracias por vernos en Espacio Flipante. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos que el universo preferiría mantener enterrados en plasma ardiente. Aquí no brillamos, ardemos. Hasta la próxima.